Shavua Tov, Umeboraj, bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio Daf Yomi. Vamos a estudiar en este Motzei Shabbat, después de acabar la fiesta de Shavuot y nuestro día de Shabbat. Vamos a empezar a estudiar la página 85, comenzando en la Mishnah que hay en la página 84, y llegaremos hasta la Mishnah de la página 86, que justamente estudiaremos mañana y habla justamente sobre Shavuot. Sí, llegamos con un par de días de retraso en el orden de estudio, pero aún estamos en los días de Tashlumim que se llaman, es decir, los días siguientes a la fiesta de Shavuot en los cuales se podía compensar la ofrenda que había que traer en Shavuot. Así que mañana, Bezrat Hashem, estudiaremos sobre ese tema. Hoy vamos a hablar un poquito de agricultura. Bien, así que vamos a compartir sin tardar más nuestro material. Perdón un segundito, no sé si lo he puesto. Muy bien. Estamos ahí donde empieza la Mishnah. Bien. Y dice así. Dice la Mishnah. Menayin laruga shehi shisha al shisha. Tefachim shezor'in betocha chamisha zer'onin. Arba al arba ruchot aruga ve'echad be'emtza. Es decir, ¿cómo sabemos que en una aruga va a ser un terreno sobre el cual vamos a hacer surcos para arar? Bien. Esa aruga tiene, perdón, tiene 6 tefajim por 6 tefajim, es decir, es un cuadrado de 6 puños por 6 puños. Bien. Y por otro lado, tenemos una prohibición en la Torá que se llama kilaim. Kilaim es plantar juntos dos tipos de vegetales o cereales con uvas, ¿sí? Mezclar tipos de semillas. Al igual que el kilaim en la agricultura, en las plantaciones, hay kilaim en las vestimentas, por ejemplo, conocido sha'atnez, la mezcla de lana y lino, y hay kilaim en los animales. Es decir, no se puede arar con un toro y un asno juntos. Bien, entonces en cuanto a esta prohibición de kilaim en el cultivo, si yo tengo un espacio de 6 puños por 6 puños, 6 tefajim por 6 tefajim, bien, yo quiero plantar varios tipos de semillas en ello. Bien, ¿hasta cuántas semillas puedo plantar en ese espacio? Me dice, puedo plantar hasta 5. ¿Cómo? Una en el lado norte, un tipo, otro tipo en el lado sur, otro tipo en el lado este, otro tipo en el lado este, y otro tipo de semilla en el medio. Bien, sí. Y de esa manera no vamos a entrar en la prohibición de Kilai. Y entonces explica la Mishnah y dice, Shenemar, ¿cómo yo sé que esto es así? Porque dice, Kikaares simcha, ukegana zeruea tatzmiach. Es decir, al igual que la tierra saca sus plantaciones, como un jardín, las semillas van a florecer, van a florecer, van a crecer. Ahora dice, Zara'a belashun yahid, lo neemar. Es decir, su semilla, no lo dice en lenguaje singular, sino que lo estoy diciendo, zeruea, sus semillas, ¿sí? En lenguaje plural. De ahí se entiende que se puede llegar hola Carlos, que se puede llegar a plantar hasta 5 tipos diferentes de semillas. Lo único que me olvidé de poner aquí ¿sí? Vamos a parar nada más tu vídeo, perdón. Que se puede llegar a poner hasta 5 tipos diferentes de semillas. Bien, de este plural en el versículo. Muy bien, entonces dice, la Gemara pregunta y dice, May Mashma, ¿sí? ¿Cómo puedes llegar a aprender de la Mishnah, del versículo, que se puede llegar a plantar 5 tipos de semillas en ese espacio? Amar Rabiuda dijo Rabiuda, dice, Kijares totzitzimcha, veja ganas de ruea tasmiach. Entonces venimos a explicar el versículo, dice, Totzi mashma ohad, es decir, que va a sacar, se entiende que es uno. Simcha, es decir, su plantación, 2. Ya tenemos 2. Zeruea está dicho en plural, quiere decir que son 2 tipos más, quiere decir que ya estamos en 4. ¿Sí? Tatzmiach es quinto. ¿Sí? Entonces ya tenemos 5. ¿Sí?
Y entonces así es como hemos llegado a llegar a estos 5 tipos de semillas en este espacio de 6 por 6. Y perdón, no me tengo aquí los participantes. Muy bien. Ahora, ¿cómo sabemos que ese espacio de 6 por 6 va a ser suficiente para esto? Porque yo sé que necesito esto. Dice, Kim Leu le Rabanan de Hamisha. Es decir, ¿de dónde saben los sabios que 5 tipos de semillas, cuando están plantadas, Beshita, es decir, en 6 tefajim, no absorben el uno del otro? Es decir, el problema de los kilaim es que las semillas van a absorber, van a nutrirse unas de otras. Entonces ahí se va a producir esa mezcla. Entonces, ¿cómo saben los sabios que sobre un espacio de 6 tefajim no se produce esa mezcla de las semillas? No van a venir a alimentarse una de la otra. ¿Por qué? Porque el shiur, la cantidad o el espacio necesario entre las diferentes semillas se fijó como un tefaj y medio. Es decir, que cuando hay un puño y medio de separación entre dos semillas, entonces no van a crecer una tomando de la otra. ¿Bien? Entonces pregunta la Gemara, Menalan, ¿y de dónde yo sé? ¿De dónde saben los sabios? De Kimleu Rabanan, Miltahi, ¿ellos cómo saben? Es decir, los sabios no son agricultores expertos. Dice, de Amar Rabjilla Baraba, Amar Rabbi Yohanan. De aquello que dijo Rabjilla Baraba en nombre de Rabbi Yohanan. Maydichtiv, ¿qué significa? Nota que bul reeja, ¿sí? Es decir, que no venga una persona a invadir la frontera de su compañero. Normalmente eso se suele utilizar para por ejemplo, asuntos de negocios. Es decir, si yo pongo una tienda que propone algo en un lugar y otra persona viene y me abre una tienda justo enfrente, podemos decir que está invadiendo mi frontera, ¿sí? Ahora dice, Gebul, Shegablu Rishonim, Lotasig. Es decir, la frontera que fijaron los primeros, ¿sí? No vengas a invadir. Sí, perdón. No sé. Mai Gebul Rishonim. ¿A qué se refiere la frontera que fijaron los primeros? ¿Quiénes son los primeros que se recuerdan en este versículo? Amar Rabbi Shmuel Bar Nachmani, Amar Rabbi Yohanan. Son aquellos que dijo Rabbi Shmuel Bar Nachmani un nombre de Rabbi Yohanan. ¿Qué significa el versículo? El Beneseir, Ajori Yoshebeha Aretz. Es decir, dice el versículo en el libro de Bereshit, ¿sí? Cuando está hablando de los descendientes de Esab. Y dice, estos son los hijos del Jorí. Perdón, estos son los hijos de Seir, el Jorí y los que viven en la tierra. Entonces dice, ¿por qué dice Yoshebe Ares? ¿Sí? Atukule alma, Yoshebe Rakianinu, ¿acaso todos los demás viven en el cielo? ¿Sí? Ela, Shayu Bekiin, Beyishuba Shel Eretz. Es decir, estas personas eran expertos en qué plantación era conveniente plantar en cada una de las tierras. Shayu Omrim, venían y decían, Melocanes de Lesait, es decir, esta parte de la tierra, esta porción de tierra, es apropiada para plantar olivos. Melocanes de Legefanim, esta parte de tierra es apropiada para plantar vides. Melocanes de Teenim, en esta parte planta Teenim, higos. ¿Sí? Ahora dice, ¿y cómo sabemos esto? Dice, Bejorí, es decir, el significado de Jorí. Bien, ¿por qué lo llamaban así? Shemerihim eta aretz. ¿Cómo ellos sabían? Por eso le llamaban Jorí. ¿Por qué? Porque Jorí viene de Reach. Bien, intercambiamos una letra. ¿Sí? Jorí, le cambiamos una letra y nos queda Reach. ¿Qué es Reach? El aroma. Es decir, ellos olían la tierra y a través del olor que le daba la tierra sabían qué plantar en ella. Vejiví, ¿y por qué también se llamaba Jiví? ¿Sí? Amar Raspapa, dijo Raspapa, Shayu Toamin eta Aretz, es decir, que Jibia, es decir, ellos que hacían, probaban la tierra, como la Jibia. Jibia es el Nahash, la serpiente. Sabemos que la serpiente, su maldición fue, comerás afar toda tu vida, comerás polvo de la tierra toda tu vida. Los que hacían, tomaban como una serpiente, probaban la tierra, y en función del sabor, sabían qué era lo adecuado plantar. Rab Aja
Bar Yaakov Amar, Rabaja, el hijo de Jacob, dijo, Jori shenasu bene jorin minixehen. Es decir, que se liberaron de sus propiedades y se dedicaron al trabajo de la tierra. Muy bien. Amar Rabasi, dijo Rabasi, Aruga, es decir, este espacio de tierra para plantar, que dijimos en nuestra Mishnah, Shemutar Lizroa Ba Hamesh Mine Zeraim, en el cual dijimos que se puede plantar 5 tipos de semillas. Toja Shisha Chutz Migebulea. Es decir, estamos hablando de que en el interior hay 6 tefajim, 6 puños, ¿sí? Sin contar el borde, es decir, la frontera, el extremo, ¿sí? Es decir, que tiene que tener la medida de 6 tefajim, aparte de un tefaj hacia el exterior, alrededor, para separarla de la siguiente porción de tierra, ¿sí? Y esa arugá, ese tefaj, esa distancia de un palmo, es lo que me va a permitir pasar entre una y otra para poder regar cada arugá. Pero los 6 tefajim con el tefaj alrededor, en el tefaj alrededor está prohibido plantar, ¿sí? Es decir, si este tefaj de frontera estuviese dentro de los 6 tefajim incluido, entonces yo no podría plantar 5 tipos. ¿Por qué? Porque no voy a tener el espacio suficiente para separar los diferentes tipos de cultivos. Voy a tratar de hacer un esquema, bien, a ver si podemos entenderlo. Muy bien, yo tengo así, tengo una arugá de 6 por 6. 1, no sé cómo voy a hacer, 2, 3, 4, 5 y 6. La verdad es que no es el cuadrado más perfecto el que va a salir de aquí, pero lo vamos a entender. 2, 3, 4, 5 y 6. 2, 3, 4, 5 y 6. 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Y dentro, por supuesto, también tengo más cuadraditos para plantar, ¿verdad? Todo esto son cuadraditos. Todo este espacio me va a quedar como un gran cuadrado, donde tengo todos estos cuadraditos. Muy bien. Ahora, cada uno mide un tefaj, mide un puño. Se supone que son todos iguales. Imaginemos, ¿de acuerdo? Con un poquito de imaginación lo conseguiríamos. ¿Esto qué es? No, esto no es. Entonces, yo puedo plantar 5 tipos de semillas en este espacio si además tengo alrededor una distancia de un tefaj con la siguiente. Es decir, el siguiente está aquí. El siguiente está aquí. Bien. Y aquí tengo mi otro. Ay. No está hecho para hacer el esquema de la cámara esta pizarra. Muy bien. Bien, igual que tengo este esquema, lo tengo así repetido, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que yo aquí tengo un tefaj aquí y tengo un tefaj aquí, perdón, aquí. Bien, y el otro tefaj está aquí. Bien, entonces de esa manera, ¿qué es lo que me pasa? ¿Cuál es mi problema? Mi problema es el siguiente. Mi problema es que si yo tengo un tefaj y otro tefaj, no tengo el espacio suficiente para que las semillas no se mezclen en sus raíces. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que el espacio para que las raíces que les tengo que dejar es un tefaj y medio. Es decir, un tefaj y medio de un lado, un tefaj y medio de otro lado. Serían 3 tefajim que yo tengo que tener. Y ahí solamente tengo 2 entre uno y otro. Por eso van a echar atrás esta postura en la Gemara. Y dice, Tanya Nameaji, Arugá Tojashisha. Es decir, primero viene a reforzar esta primera opinión. Es decir, que el hecho, esta Arugá, dentro tiene 6 tefajim. ¿Sí? Aparte, tiene que tener la frontera, el espacio entre una arugá y otra. Ahora dice, y pregunta la Gemara, y dice, Gebulea Bekama. Es decir, esta frontera, ¿cuánto tiene que ser?
¿sí? ¿Cuál es la anchura del Gebul? Dice que Ditnan, como se enseñó en una Mishnah en Kelaim, Leinyan Sabe Shaita Zerua Bemin Yerek. Es decir, en el tratado de Kilaim, vamos a volver a la visión del texto, perdón. Al final no me salió el dibujo como quería. Pero vamos a ver si os enseño algo por aquí que me pueda servir. Tengo varios esquemas por ahí. Muy bien. Entonces ahí veis, ¿sí? Aquí está, este dibujo es el que me vale. Este de aquí. No me lo marca. Vaya. Este dibujo de aquí es el que estamos hablando en primera instancia, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Yo tengo 3 tefajim aquí, tengo un tefaj por aquí, 4 y otro por aquí, 1,5 y 1,5. Son 3 en los lados, 3 aquí, 1,5 y 1,5 son 6 en total. Es decir, que todo mi cuadrado es de 6 por 6. ¿De acuerdo? Ahora, si yo le pongo al lado otro cuadrado, yo tengo que tener alrededor por lo menos un tefaj, es lo que está tratando de establecer en primera instancia la Gemara. Es decir, que de aquí a aquí, donde empezaría el segundo cuadrado como ese, tendría que haber un tefaj. Bien, entonces vamos a ver otra vez en el texto. Vamos a ver en el texto. Uy, no, no es ahí. Estamos aquí. Pa, 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 pa. Keditnan, Reviuda Omer, Rojav, Kimlo, Rojav, Parsa. Estamos ahí. Muy bien. No sé si se marca aquí. Es que no sé por qué hoy el PDF no quiere. Becama. Ahí estamos. Bien. Dice que Bulea Becama. Es decir, esta frontera, ¿cuánto tiene que tener? Keditnan, como se enseñó en el tratado de Kilaim. Reviuda Omer, Rojav, Kimlo, Rojav, Parsa. Es decir, que tiene que ser la mayoría de un parsa, es decir, de un paso, es decir, un tefaj, un puño. Bien, Amar Rabizera, dijo Rabizera, Veiteme Rabbi Hanina Bar Papa. Hay algunos que dicen que fue Rabbi Hanina Bar Papa. Maitama de Rabbi Yehuda. ¿Cuál es el motivo de Rabbi Yehuda? Que dice que la distancia tiene que ser el kaf regel, la planta del pie, que es la frontera que tiene que haber entre una arugá y otra arugá. Y activa aquello que está escrito en el versículo. Es decir, cuando compara la tierra de Israel con la tierra de Egipto. Y dice, porque la tierra a la que tú vas a heredar no es como la tierra de Egipto, ¿sí? De la cual habéis salido. Ahí, ¿sí? Es decir, que vas a plantar su semilla y va a ser inundada, ¿sí? Como el jardín de las verduras. Entonces, ¿qué? De ahí vemos que dice, Veishkita berragleja, ¿sí? Lo vas a hacer inundar con tus pies. ¿Sí? Berragleja, del tema regel, entonces de ahí dice que tiene que ser la medida de un regel, de un pie, que es un tefaj. ¿Sí? Entonces, Avgebul Nami tefaj. Es decir, también esa frontera también tiene que ser de un tefaj. Amar Rab, dijo Rab, Arugá, Bejurba Shanin. Es decir, espera, todo esto que estamos aprendiendo, ¿sí? Estamos hablando de una arugá, de un terreno para arar que está separado del resto. Cuando está permitido sembrar 5 tipos de semillas en un espacio de 6 por 6, es porque es un espacio en el que no hay otros espacios alrededor, ¿sí? Pero si llega a haber alrededor otras arugot, ¿sí? Está prohibido plantar 5 tipos de semillas. ¿Por qué? Porque cuando va a plantar en esa arugá de 6 por 6, 5 tipos de semillas, ¿sí? Se van a mezclar las semillas. ¿Por qué? Volvemos a pensar. Tenemos la capa, el extremo, vamos a decir, el extremo norte, ¿bien? Tiene un tefaj de frontera.
y el extremo sur del de arriba tiene un tefaj de frontera. En total hay 2 tefajim, pero ¿cuánto necesito? Necesito 1,5 por aquí y 1,5 por aquí, quiere decir 3. Es decir, que por eso considera que se van a estar mezclando. Dice, Veika Makom Keranot. Entonces, dice, pregunta la Gemara, dice, ¿por qué Rav tiene que explicar que la Mishnah está hablando de una arugá donde no hay otras arugot? Podemos decir que está plantando en las esquinas. Bien, y eso sí que es el esquema que estábamos viendo aquí abajo. Muy bien, ¿cómo es este esquema que estamos viendo aquí abajo en las esquinas? ¿Qué quiere decir? Aquí viene, no sé si se ve, vamos a hacer un poquito más grande. Viene a decir así, tenemos una arugá, es este aquí en medio, ¿de acuerdo? Y tenemos por arriba y en los lados, está totalmente rodeada, ¿verdad? Entre una arugá y otra arugá siempre hay un tefaj, un cuadradito es un tefaj, un puño, ¿verdad? Ahora viene él y coge y planta. Aquí planta en el extremo sur este. Bien, planta esta parte. No, no sé lo que está haciendo. Ahora sí quiere. Muy bien. Entonces planta en el extremo sureste. Aquí, ¿no? No sé si ha marcado algo. Está lo suyo ya el ordenador. Muy bien. Sureste. Y en la esquina, y en la arugada de arriba, planta en el extremo noroeste, perdón. De esa manera, ¿sí? Una no toca con la otra. Tenemos aquí medio y medio de aquí y uno de aquí. Es decir, que en total nos va a quedar más de 3 tefajim entre uno y otro, y eso me va a permitir, aquí lo mismo, yo estoy plantando en este lado, y aquí estoy plantando en el lado aquí. Entonces, ¿qué me queda? Todo este espacio entre uno y otro, y entonces no va a haber más de 3 tefajim entre una y la otra. Bien, entonces eso es lo que se llama Mekom Keranot, es decir, está plantando en las esquinas o de manera diagonal para poder aprovechar el espacio y plantar hasta 5 tipos de semillas. Y Kamakon Keranot, vamos a tratar de encontrarlo de vuelta. Muy bien. Perdón. Aquí. Veika Makom Keranot. Aquí lo veis, donde estoy poniendo la flecha. Entonces dice así. Amar Berrab. Dijo el hijo de Rab. Amru Bebeta Midrash Shel Rab. Dijeron el Beta Midrash de Rab. Mishme de Rab, en nombre de Rab. ¿Sí? Que nuestra Mishnah está hablando de Memaleta Keranot. Es decir, que él planta a lo largo de toda la línea norte y sur de cada arugá. ¿Sí? Y en el lado este y en el lado oeste de solamente planta la del medio para alejar las semillas que están del norte y del sur. Y de esa manera, ¿sí? Tenemos que decir que las palabras de la Mishnah está hablando de una arugá que no tiene alrededor otras arugot. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se puede plantar en otras arugot que están alrededor de esa forma, porque si no, no habría diferencia entre una plantación y la otra. Entonces pregunta la Gemara, ¿por qué está obligado Rab a fijar nuestra Mishnah de esta manera? ¿Sí? Dice, Belizra me varei, es decir, que también plante en las erugot que están alrededor, velo limale migabai, y que no venga a rellenar las esquinas, ¿sí? Que no venga a rellenar completamente las líneas. Entonces así pasamos a la siguiente. Perdón un segundito, limpio esto. Entonces dice la Gemara y dice, ¿por qué se vio obligado a hacer así? Dice que será, es decir, fue un decreto que hicieron los sabios, Sema y Maleta Keranot, no voy a hacer que también llene completamente las esquinas, y entonces no se va a dar cuenta y va a llegar a infringir la prohibición de Kilai. El oye la Rosh Tor Yarak. Entonces pregunta la Gemara, ¿por qué está esta prohibición de plantar en la esquina, ¿sí?
de la arugá que está en medio y de plantar frente a ella en la arugá que está junto a ella, ¿sí? No sería esto como esta ley de Rosh Tor Yarak. ¿Qué es el Rosh Tor Yarak? El Rosh Tor Yarak es que normalmente los campos no son cuadrados, ¿sí? Yo he pintado un campo cuadrado y la verdad es que ojalá todo fuese tan bonito en la vida real, pero normalmente no es así. Entonces a veces hay esquinas de un campo que entran en otro campo. Y ahí no tenemos duda. ¿Por qué? Porque vamos a saber claramente que eso es una parte que sale de un campo hacia el otro, y ahí no vamos a tener dudas, vamos a darnos cuenta de que son dos plantaciones diferentes y por eso no hay ese problema. Ahora dice, Milotenan, ¿acaso no aprendimos en la Mishnah de Kelaim? Allá Roshtor Yarak, Nichnas Letoch Sade Ajer Mutar. Es decir, que este Roshtor Yarak, es decir, esta esquina, que entra en el campo del otro, está permitido. No hay prohibición de Kilaim en ello. ¿Por qué? Porque Shenire, Sofstade, porque se ve claramente dónde acaba el campo. ¿Sí? Ahora dice, responde el Gemara y dice, en Roshtor de Aruga. Es decir, en esta Aruga, ¿sí? No se entra en consideración con esta cosa que está permitida. Es decir, esta autorización no se dice en cuanto a la Aruga, que está junto a otra Aruga. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es considerada una por sí misma. Y se ven como que todas están unidas. ¿Sí? No tienen suficiente separación para dividir una de la otra. Entonces, Shmuel dice, Arugá ben Arugot Shanin. Es decir, que nuestra misión en realidad está hablando de una arugá, es decir, de ese espacio para plantar, que está entre otras arugot. ¿Sí? Y a pesar de ello está permitido plantar 5 tipos de semillas en ello. ¿Sí? En la arugá intermedia, en la que está en el medio. Y además en las otras arugot que están alrededor. Y pregunta la Gemara, entonces, ¿cómo puede ser que se venga a plantar 5 tipos de semillas en todas las arugot que están alrededor? Ya, ka mitarbe behadade. Va a parecer que están todas mezcladas. Entonces, ¿cómo responde? Dice, benote shura alekan, ve shura alekan. Es decir, que hace que una fila salga para un lado y la otra fila salga para el otro lado. Es decir, una frente a la otra. Como dijimos en el esquema anterior. Es decir, una parte va a plantar por la esquina sureste y en la otra parte va a plantar por la noroeste. Y así de esa manera van a quedar opuestos, la mitad de una fila de un lado y la mitad de la otra fila por el otro lado. Entonces pregunta la Gemara. Dice, eso lo acabamos de decir, perdón. Amarula dijo Ula. Bau Bemaaraba. Entonces es decir, trajeron esta duda en la tierra de Israel. Ifkia telem ejad al pene kula. Es decir, cavó un telem, un agujero, que es suficientemente ancho de la arugá del norte a sur, cercano al lugar donde plantó en el medio de la arugá. Vezarat betelem min sheyesh shelzera. Shishi shelzera. Y plantó en ese lugar un sexto tipo de semilla. O una de alguno de los otros tipos de semillas que ya estaban plantados en la aruga. ¿Cuál sería la ley? ¿Acaso ese telem anula la salahot de la aruga? Y puesto que él no está separado, no está diferenciado por 3 tefajim del resto de semillas que están ahí plantadas, ¿sí? Entonces van a estar prohibidos por el isur de kilaim, de mezcla de plantaciones. O a lo mejor ese telem, esa cosa que va a plantar, ¿sí? Me batele talajot aruga. No viene a anular las alojot de la aruga, las leyes. ¿Por qué? Porque ese telem nachshab, bifnei asmo, se considera por sí mismo. ¿Por qué? Porque le hizo un boquete en él. ¿Sí? Amar Rav Sheshet, dijo Rav Sheshet, va irbuv ubitel et ashura. Es decir, la mezcla de las semillas
que están en la arugá junto con el telem van a anular la ley de arugá, entonces ahí vamos a tener la prohibición de kilaim. Ahora, Rabasi Amar, en arugó, shelazeraim inatelem, batelet ashura. En cambio, Rabasi opina lo contrario. Dice que eso no va a venir a anular la ley de la arugá y por lo tanto se va a poder considerar, no hay isur de kilai. Entonces pregunta la Gemara, Itibe, Rabina le Rabashi. Le preguntó Rabina Rabashi. Aprendimos en la Mishnah de Kilaim. Anotea aquella persona que planta en un campo que es muy grande. Shete Shurot Shel Kishuin. 2 filas de Kishuin, de calabacines. Y junto a ellas planta 2 filas de diluín, es decir, de calabazas. Y junto a ellas, Shte Shurot Shel Pul Mitzri, de judías, ¿sí? Mutar, esto está permitido, ¿sí? No hay isur de Kelaim, no hay prohibición de Kelaim. ¿Por qué? Porque las 2 filas se consideran como un campo en sí. Ubeshene minim, azeruim, beshene shurot, sadot, en isur Kelaim. Y sobre 2 tipos diferentes de semillas que se plantan en 2 campos diferentes, no hay prohibición de Kelaim. Abalinatam basade, pero si plantó en el campo Shura Achat Shel Kishuin, Beshura Achat Shel Diluin, Besamuch, Beshura Achat Shel Ful, Amitzri, Asur. Pero si solamente plantó una hilera de calabacines y una hilera de calabazas y una hilera de judías, ahí sí que está prohibido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una sola fila no se considera como un campo de por sí mismo. Y entonces ahí vamos a tener que estar plantando en un mismo campo 3 tipos diferentes de semillas. Y esto es una dificultad para Rabasi, ¿sí? Que dijo que el telem se considera por sí solo y no viene a anular la ley de la aruga. Entonces, ¿cómo va a responder la Gemara a esto? Leolam telem echad nechshav kesade bifnei atzmo. Un telem de por sí mismo se considera como un campo. Beshani Aja, y aquí es diferente porque en Kilaim, en el tratado de Kilaim es diferente porque de Ika Sheraja. ¿Por qué? Porque estos tipos que nos está enumerando la Mishnah, sus raíces son muy largas y entonces se juntan unas con otras, ¿sí? Más allá de ese lugar, es decir, más allá de la distancia normal. Y por eso se llegaría a infringir la prohibición de Kilaim. Amar Rav Kahana, dijo Rav Kahana, Amar Rabbi Yohanan, en nombre de Rabbi Yohanan, Arotze le malot kol ginatoyerek. Una persona quiere llenar todo su campo, todo su jardín con un solo tipo de verdura. ¿Sí? Diferentes tipos de verduras, ¿verdad? Pero llenarlo completamente. Y no quiere transgredir la prohibición de Kilayim, ¿cómo hace? O sea, aruga, va a hacer una aruga. ¿Sí? Beshiur, con la medida de 6 por 6 tefajim. Veogel va a Hamisha y va a hacer una circunferencia de 5. Es decir, va a dividir en 6 tefajim por 6 tefajim y después, dentro de esos 6 tefajim, va a hacer una circunferencia de 5 tefajim de diámetro. Bien. Umemale carnotea kol mashe irse. Y entonces en los extremos va a poner todo lo que quiera. Y ahí de Bene Ubene. Entonces pregunta la cámara, ¿acaso cuando va a plantar así en los extremos de 2 arugot van a estar mezclados una con otra? ¿Cómo puede ser que Rabbi Yohanan permita llenar el campo con esto? Amri de Ber Villanai. Be Maharib ben a Benai. Estamos hablando de un lugar que permitió Rabbi Yohanan, donde dejó una separación entre una aruga y otra aruga. Eso es lo que dijo Rabbi Yohanan, que se puede llenar la guiná, se puede llenar el campo con diferentes tipos de verduras. ¿Sí? Entonces responde la cámara otra respuesta. Y dice Rabashi Amar, Rabashi dijo, ¿sí? Que la intención de Rabbi Yohanan, ¿cuál es? Shimayu zeruin sheti zor'an. Es decir, las arugot van a estar sembradas, ¿sí? A lo largo, es decir, zorea eta kebulot sheben arugot erev le roja. Es decir, unas van a lo largo y otras van a lo ancho.
¿sí? Vimayu arugot zeroot erev zoran likbulot sheti. Es decir, que si planta el interior a lo largo, las fronteras lo planto a lo ancho, y si planta el interior a lo ancho, las fronteras las planta a lo largo. Y de esa manera se va a notar claramente la diferencia entre una plantación y la otra plantación. Entonces pregunta la Gemara y dice, Itibe, Rabina le Rabashi, le pregunto a Rabina Rabashi, estudiamos en una vereitá, ¿sí? Abodat Yerek, Beyerek Ejad, es decir, la diferencia, la distancia entre una plantación y otra, es decir, entre una semilla y otra que se va a plantar, tiene que ser como la distancia que se necesita para trabajar con ella. Beushishat tefajim, y son 6 tefajim para 5 tipos diferentes de semillas, como estudiamos en la Mishnah. Entonces, vemos de aquí, bien, y hemos llegado al final de la página, vamos a avanzar un poquito más, solamente un par de líneas. En la página siguiente, dice así, para acabar con la Mishnah, dice que tabla merubaat, es decir, esta arugá, este espacio para plantar, es de 6 por 6 tefajim, tiene que ser como un cuadrado y únicamente como que tabla, es decir, mashma, justamente como una tabla cuadrada, que es únicamente en este caso que está permitido. De Ainu, que Shei Zeruah Beofan Mebuar Be Mishnatenu, es decir, que está plantada de una manera clara, como explicó nuestra Mishnah. Halo Aji Asur, y si no es de esa manera, está prohibido. Y responde la Gemara y dice: Atam le akule ba kula harina. Es decir, en realidad está permitido plantar 5 tipos de semillas, ¿sí? Incluso cuando está plantando en círculo. Y aquello que fue necesario en la Bereitá, Shetille a Arugaz de Ruá que tabla Merubat, y eso que dijo la Bereitá, que tiene que ser como un cuadrado, una tabla dividida en cuadrados, es para permitirnos otro tipo de cosa. ¿Sí? Akulahi lehatir roshtor hayotze gemena. Esto nos viene a ser, ¿para qué? Para permitirnos el roshtor, que habíamos dicho que era la esquina que sale fuera de ese cuadrado. ¿Sí? Si un roshtor entra dentro de esta aruga. Y por eso quedaría permitido también, porque se considera como un sadé, como un campo por sí mismo, y se ve claramente la diferencia. Bien, hasta ahí llegamos en nuestro estudio de hoy. Mañana, Bezrat Hashem, trataremos, como dijimos, la sugiyá que nos va a empezar a hablar de Matan Torah. Bien, en estos días de Tashlumin, de la fiesta de Shavuot, 7 días que siguen la fiesta de Shavuot se consideran días pegados, unidos a la fiesta, y ahí estudiaremos mañana entonces cómo la Gemara nos trae lo que fue el Mahamad Ar Sinai. Que tengamos Laila Tov, lo que nos queda por ahora, perdón por las horas, y que tengamos Besorot Tovot, Hiskube Imtzu, y muchas gracias por seguirnos.